Una tarde, mientras observaba desde la ventana de mi estudio el atardecer tiñendo de naranja los jardines que había cultivado con mis propias manos, un recuerdo antiguo brotó en mi mente. Me vi de niño, con las manos sucias de tierra y la risa fácil, corriendo detrás de mi padre mientras él me enseñaba a sembrar, tal vez porque el sol comenzaba a ocultarse, sintiendo el calor de su luz en mi piel, la nostalgia se apoderaba de mí. Pero ese día, algo iba a cambiar para siempre. La puerta se abrió de golpe, rompiendo la quietud de aquel momento. Era mi hijo, su rostro marcado por una determinación desconcertante. Siempre había admirado su espíritu, su pasión juvenil, pero en ese instante, la última chispa de confianza que sentía hacia él se desvaneció. «He tomado una decisión, papá», dijo. Aquel tono de desafío en su voz pesaba como una losa. Era la primera vez que algo así sucedía entre nosotros, y el aire en la habitación se volvió denso, casi opresivo. En ese instante, supe que no se trataba solo de una elección personal, sino de un temblor sutil que amenazaba con desplazar los cimientos de mi vida. «¿Qué decisión, hijo?», pregunté, tratando de mantener la calma, sin entender del todo lo que se avecinaba. Pero en el fondo, sabía que el legado que había cultivado con tanto amor estaba a punto de desafiar mi comprensión. La mirada que me ofreció hablaba de una ambición que nunca antes había visto en él, y en mis entrañas sentí cómo el miedo comenzaba a enraizarse. Era como si el aire se tornara espeso con la promesa de una catástrofe. «Voy a vender nuestros campos. Acepté una oferta de una empresa constructora y utilizarán la tierra para desarrollar un complejo residencial», lanzó, como si de un simple anuncio se tratara. Las palabras me golpearon como una tormenta en medio de un día tranquilo. «¿Qué has dicho?», respondí, incapaz de contener la incredulidad que inundaba mi voz. La tierra no era solo un pedazo de terreno, era la herencia de generaciones, un refugio donde habían florecido nuestras historias, deseos y sueños. Era la sangre que corría por mis venas. El silencio se instaló entre nosotros, pesado y asfixiante. Miré por la ventana nuevamente, pero ahora el paisaje se teñía de sombras. Los árboles que había plantado junto a Clara parecían susurrar su descontento, y las flores que tanto tiempo me había tomado cuidar se marchitaban en mi mente. «¿Por qué, hijo? ¿Cómo puedes hacer esto?», pregunté, intentando comprender la locura que había adentrado en su corazón. «Es hora de que adaptemos nuestras tradiciones, papá. La agricultura ya no es suficiente. El mundo está cambiando y debemos avanzar», respondió con una seguridad alarmante. Sus ojos, en vez de buscar redención, reflejaban una determinación que creía inquebrantable. En ese momento, supe que un abismo se había abierto entre nosotros. Había luchado tanto por moldear su futuro, por transmitirle los valores de la vida, por enseñarle que el trabajo en la tierra no solo era un medio de subsistencia, sino un ritual sagrado que unía a las familias. Pero ahí estaba, dispuesto a destruir todo por un puñado de promesas. Sentí un torrente de emociones, una lucha interna que me desgarraba. Por un lado, un amor infinito por mi hijo que aún latía en mi pecho, y por otro, un dolor que me oscurecía la razón. Debía ir a la guerra con él, enfrentándolo en algo tan íntimo como la propiedad de nuestra familia. La traición es un concepto complicado. En una parte de mi corazón deseaba buscar el entendimiento, pero el dolor de su decepción abría un abismo entre nosotros. Las palabras se me atascaban en la garganta. La búsqueda de un significado permitía que el miedo comenzara a subir de nuevo. Me enfrenté a un dilema que nunca anticipé. Era un dilema visceral, real, que afectaba no solo nuestros lazos familiares, sino el sentido mismo de lo que yo consideraba como la esencia de nuestra existencia, el cultivo del amor, del respeto por la tierra y del legado que soñé construir. El estómago me revolvía y el pesimismo ganó terreno en mi pecho. Con cada palabra que él pronunciaba, sentía que se deslizaba más allá de mi entendimiento, navegando hacia aguas desconocidas, donde los intereses materiales aplastaban lo sagrado. Recordé las largas noches de verano, compartiendo historias junto al fuego, con el olor de la tierra húmeda tras la lluvia, viendo cómo mi hijo crecía con esperanza y sueños. Aquellas memorias se desdibujaban al mismo tiempo que la realidad se nos caía encima. En aquel instante,
comprendí que debía decidir entre mantener mi amor y mi resentimiento, entre la lucha y la rendición. Debía encontrar la forma de hablar desde el amor, y no desde el rencor. Con el corazón apesadumbrado le dije: tú y yo hemos trabajado juntos para levantar esto. Nuestra historia está aquí, en cada semilla que plantamos. ¿Realmente quieres deshacerte de todo esto para seguir una ambición que podría no satisfacerte? Pero, a lo largo de la conversación, vi que no había rastro de duda ni de arrepentimiento en su mirada. Tal vez había llegado el momento de que aprendiera lo que para mí siempre había sido evidente: un sacrificio que sería difícil, pero necesario. Cuando finalmente cerré la puerta de mi estudio aquella noche, sentí que el aire rondaba mi hogar, pesado y oscuro. Sabía en lo más profundo de mi ser que a partir de entonces el camino que recorreríamos sería uno de confrontación y dolor. Disfrutaba aún el sonido del viento entre las hojas, pero no podía evitar pensar que ese mismo viento traía consigo una tormenta que esperaba con ansias desatarse. Había tomado una decisión que, aunque dolorosa, me llevaría a una lucha que jamás imaginé, la lucha por el legado que había construido con mis propias manos. Los días siguientes transcurrieron con una pesadez que se adhirió a mi pecho, como una nube oscura que se negaba a dispersarse. La rutina, que una vez me proporcionaba consuelo y seguridad, ahora se sentía como una trampa. Me levantaba cada mañana con un nudo en el estómago, revisando los cultivos de un campo que podría dejar de ser mío en un suspiro. Cuanto más iba la tierra reclamando mi atención, más intensa se volvía la lucha interna que enfrentaba. Mis manos, acostumbradas a trabajar la tierra, parecían encontrar inercia en su misión. Veía cómo el sol nacía cada día sobre los mismos campos que había cultivado durante años, y la sensación de pérdida crecía en mí como la sombra de un árbol que, inevitablemente, se extiende ante el ocaso del día. Recordé cómo todo había comenzado. Cuando era niño, escuchaba a mi padre hablar sobre la tierra con tanto respeto que casi la consideraba un ser viviente. Me enseñaba que cada cosecha era un regalo, que debía cuidarla con sabiduría y llenarla de amor. Esa filosofía se refrendó en mi propia vida. Aprendí que los ciclos de la naturaleza eran similares a los ciclos de la vida, donde la paciencia y la dedicación siempre daban frutos, aunque a veces tuvieran que esperar. Aquel legado se había convertido en el sentido de mi existencia, en el anhelo de construir algo valioso que pudiera traspasar el tiempo y las generaciones. Pero ahora, el eco de esas enseñanzas retumbaba en mi mente como un mantra. Cuanto más lo reflexionaba, más difícil se volvía a aceptar que mi hijo estuviera dispuesto a deshacerse de todo lo que había construido. Clara, mi esposa, percibió mi turbación y la preocupación surcaba su rostro. En nuestros años juntos, nunca habíamos enfrentado un dilema como este. Un día, mientras preparaba la cena, se sentó a mi lado. «Pedro, ¿qué te ocurre? Siento que algo te consume», me dijo con suavidad mirándome a los ojos, como sabía que siempre hacía falta en esos momentos. Me resistí a compartir el dolor que me atormentaba, pero su calidez me hizo desahogar un poco de lo que sentía. «Es nuestro hijo, Clara», respondí, mi voz desgastada por la preocupación. «Ha tomado una decisión que podría destruir todo lo que hemos construido. La tierra, nuestra historia, está en juego». Suspiré cerrando los ojos para intentar detener las lágrimas que amenazaban con asomarse. No puedo entender cómo llegó a esto. No quiero perderlo, pero tampoco quiero perder lo que es nuestra herencia. Ella me miró con su entendimiento habitual, aquel que solo se desarrolla tras la convivencia y el amor a través de los años. «Pedro, tal vez debas considerar que no solo se trata de la tierra, es su vida, su camino. A veces, los hijos deben encontrar su propio rumbo, aunque eso nos duela». Sus palabras resonaban dentro de mí, desafiando la visión rígida que tenía de la situación. Aunque tenía razón, no podía evitar sentir que mi corazón se rasgaba por la idea de perder no solo nuestra tierra, sino también la relación con mi hijo. En los días siguientes, me sumergí en un mar de recuerdos y reflexiones que se apoderaban de mis pensamientos. Pasé largas horas en mi estudio, mirando fotografías de momentos felices, en las que veíamos a nuestro hijo jugar entre los campos o ayudarnos en las cosechas. Efímeros eran esos instantes en comparación con la realidad que me consumía.
¿Cómo podía ser que aquel niño risueño se convirtiera en el autor de una decisión que se sentía como una puñalada? Una tarde, decidí tomar el control de mis emociones. Debía hacer algo, ya que dejar que todo se hiciera a su manera no me parecía justo. Comencé a revisar documentos, viejas cartas de mi padre sobre la herencia de la tierra y las tradiciones que nos habían sido transmitidas. Invertí tiempo en reunir pruebas sobre el valor sentimental de nuestra propiedad y la historia que ésta significaba para nuestra familia. El esfuerzo físico me brindaba cierta claridad, un espacio donde mis pensamientos podían fluir sin la presión de la incertidumbre. Sentí que necesitaba hablar con mi hijo de nuevo, prepararme para un diálogo que no se limitaría a reproches. La idea de que nada quedara de nuestra herencia me movió a la acción, pero el temor de que su respuesta fuera cerrada aún resonaba en mis entrañas. La noche llegó, trayendo consigo una sensación de desasosiego, y en la cena me senté frente a frente con él. Las miradas cruzadas eran un desafío constante, un tira y afloja que se había vuelto habitual entre nosotros. Esa vez, decidí no permitir que el silencio se apoderara de la conversación. «Juan, necesito que me escuches», comencé, enseñándole el mapa de los terrenos que había desenfundado como una parte esencial de nuestra conversación. Esto no es solo sobre nosotros, es sobre generaciones que han trabajado en esta tierra, sobre sueños que han crecido a su lado. Piensa en lo que significa realmente. Mi voz, aunque carente de fuerza al principio, empezó a ganar convicción. ¿No puedes ver más allá del dinero? El que te ofrecen no es más que una ilusión que podría desaparecer en un abrir y cerrar de ojos. Él me miró sorprendido, y por un momento percibí una grieta en su determinación, una pequeña fracción de duda. Era como si por instantes volviéramos a ser los mismos, un padre y un hijo unidos por una herencia que necesitaba ser protegida. Fue insuficiente para cambiar la decisión que ya había tomado, pero las palabras que intercambiamos eran un pequeño paso hacia la reconciliación de nuestra relación. Aquel día fue solo el comienzo de una travesía que prometía ser dura y quizás reveladora. Mientras la paz de la noche se cernía sobre el hogar, sabía que aún quedaba mucho por descubrir y enfrentar. Había hecho una elección, un camino tácito que me llevaría a buscar la verdad, a desafiar la ambición de mi hijo y, sobre todo, a encontrar en la lucha por el legado una forma de redimir lo que consideraba sagrado. La decisión de enfrentar el conflicto que se desarrollaba entre mi hijo y yo me acompañaba con la pesada carga de la incertidumbre. Había elegido iniciar una búsqueda, tanto interna como externa, que se convertiría en mi camino hacia la verdad. El primero de esos pasos fue consultar a antiguos amigos, agricultores y vecinos, aquellos que habían sido parte de nuestra comunidad durante tanto tiempo. En sus ojos podía leer el reflejo de años de trabajo, el sudor derramado en la tierra y la satisfacción de levantar una cosecha. Pero también vi preocupación. La modernidad estaba abriendo caminos hacia un futuro incierto, y no todos estaban dispuestos a caminar por los senderos que aquellos cambios traían. Así que me dirigí a don Miguel, un hombre sabio y experimentado, que había sido mentor para muchos en nuestro pueblo. Su granja estaba justo al lado de nuestro terreno, y lo observaba a menudo trabajando, solo con su devoción hacia la tierra como compañía. Cuando llegué a su casa, vi su familiar figura encorvada sobre un montón de uvas recolectadas. Su piel arrugada contaba historias de sol y trabajo arduo. «Pedro, amigo, siempre es un placer verte», dijo con su voz rasposa, marcada por años de trabajo. Le conté sobre Juan y la decisión de vender nuestros campos. Su expresión cambió sacudida por la sorpresa. «¿Tu hijo está dispuesto a deshacerse de la herencia que le has legado?» «Eso es muy grave», respondió frunciendo el ceño. «Yo no lo entiendo, Miguel. Creció sabiendo lo que esta tierra significa. ¿Cómo puede dar todo eso por la ambición de una vida en una ciudad que ni siquiera le pertenece?», rebutí, sintiendo que la frustración empezaba a teñir mis palabras. «Tal vez lo que necesita es entender el valor de lo que tiene. Quizás no lo ha vivido de la misma manera que tú lo hiciste. Hablar con él es fundamental», me aconsejó, y así lo hice. Esa noche ocupé mi mente en elaborar un plan para conducir una charla profunda. Al día siguiente,
Busqué alguna manera de situar a mi hijo en un entorno que lo recordara no solo su infancia, sino el vínculo que poseíamos con la tierra. Una caminata por los campos. Planifiqué el encuentro para el atardecer, cuando la luz dorada bañaba todo a nuestro alrededor, depositando un aire casi mágico sobre la esencia misma de lo que estábamos a punto de discutir. Quería que él sintiera la conexión que yo aún experimentaba con la tierra, que considerara que no todo estaba perdido. Cuando llegué al campo, el aroma fresco de la tierra mezclada con el perfume de la vegetación saturaba el aire. Esperaba que al ver estos paisajes, un torrente de recuerdos empapara su mente. Cuando Juan llegó, lo encontré parado, mirando el horizonte. En su mirada se reflejaba la lucha interna que probablemente estaba experimentando, y me di cuenta de que tenía más en común con él de lo que pensaba. La tensión entre nosotros se sentía. ¿Te acuerdas de cuando éramos pequeños y corríamos por estos campos, tratando de no resbalarnos entre el barro? Le pregunté, intentando romper el hielo. Por un momento, sus labios esbozaron una ligera sonrisa, y vi en sus ojos chispas de la alegría de sus años más jóvenes. Sí, papá, respondió, fue divertido. Le pedí que caminara junto a mí, y mientras nos acercábamos a un viejo roble en el centro de nuestro terreno, comencé a contarle sobre las historias que mi padre había compartido conmigo, sobre la lucha que había significado establecer nuestra granja, las horas que pasamos sembrando, cosechando y celebrando los frutos de nuestro esfuerzo. Intentaba que sintiera cada lágrima, cada sonrisa que se habían cultivado en aquel suelo. No se trata solo de la tierra, Juan. Se trata de una historia que llevamos consigo. ¿Sabes lo que significa para mí esta herencia? Esta tierra tiene vida y recuerdos. Cada árbol, cada planta, representa un capítulo de nuestra familia. Insistí, tratando de abrir la puerta a su comprensión. A nosotros nos costó sudor y sacrificio. Cada cosecha, cada nuevo amanecer, es un testamento de lo que juntos hemos realizado. A medida que hablaba, sentía que mi corazón se llenaba de esperanza. Quizás al abrirme a él, podría quebrar ese muro que estaba construyendo frente a mí. Sin embargo, noté que a medida que mis palabras fluían, el rostro de mi hijo se tornaba más serio y su mirada se perdía en el horizonte en lugar de servir como espejo de mi narración. Pero papá, el mundo avanza. La agricultura es solo un pedazo del rompecabezas en mi vida. Aquí no hay futuro. Necesito construir algo nuevo, algo que me represente verdaderamente, respondió, su voz marcada por una determinación que, aunque me dolía, también era evidencia de su deseo de ser más. No podía negarle su sueño de ser parte del futuro, pero no podía aceptar que su futuro viniera con el sacrificio de nuestras raíces. ¿Tienes idea de lo que se siente perder todo lo que hemos sembrado? Le pregunté con la voz entrecortada. La tristeza que me inundaba me dificultaba mantener la calma. Esto no es solo una casa o un terreno, es nuestra historia, el pilar de nuestra familia. No querrás que tu esfuerzo, la vida que construiste en la ciudad, se desmorone en un instante. En su expresión, por un breve momento, vi una chispa de duda. Puedo entender lo que dices, papá, pero este lugar no me llama como antes. Creo que necesito separarme para encontrarme. Esa frase resonó en mí como un eco lejano. El mismo eco que durante años había reparado en sus pasos antes de aventurarse a la vida fuera de nuestra granja. ¿Era posible que el desarraigo se convirtiera en un medio de crecimiento? Así coincidían los pensamientos y sentimientos encontrados. Mientras el sol descendía por el horizonte y el tono del cielo se tornaba anaranjado y cálido, comprendí que mi búsqueda por la verdad no solo se trataba de aferrarme a lo que había construido, sino también de aprender a soltar. La lucha por la herencia no podía convertirse en una batalla que condujera a la ruptura de nuestra relación. El deseo de entender su perspectiva se volvió ineludible, y acepté que esto podría ser el camino hacia la redención para ambos. Juan, no podemos perder este lugar, pero tampoco quiero perderte a ti. La vida es una búsqueda de equilibrio, le dije con sinceridad. Permíteme ayudarte a encontrar lo que buscas mientras preservamos nuestras raíces. Tal vez hay formas de hacer que ambos sueños coexistan, de dar vida a nuestras esperanzas sin sacrificar lo que fuimos. Permanecimos en silencio, contemplando el paisaje que tan fervientemente había defendido durante tanto tiempo.
Sentí que había dado un paso importante. La noche caía y el eco de nuestras palabras salía flotando en el aire, elevándose hacia la luna que comenzaba a brillar con fuerza. La esperanza, aunque frágil, se aventuraba a anidar en nuestros corazones, y en aquellos momentos reparadores decidimos explorar un nuevo camino juntos, uno que presentaríamos en busca de respuestas y renovadas conexiones. Las semanas que siguieron a nuestra conversación en el campo se transformaron en una serie de exploraciones y diálogos sinceros entre Juan y yo. En lugar de ver la Tierra como un argumento de un enfrentamiento inminente, elegimos abordarla como un proyecto conjunto, como un vínculo que nos unía. Comenzamos a encontrar formas de reconciliar nuestros deseos, la búsqueda por lo que significaba nuestra herencia y por lo que Juan consideraba como su lugar en el mundo moderno. Un día, mientras paseábamos por el vecindario, pasamos junto a una joven pareja que estaba transformando un viejo edificio en un café y espacio de arte comunitario. La idea los había llevado a tomar prestado de la herencia de lo que se había perdido para crear un lugar nuevo que fomentara la conexión. Juan se detuvo a observar y una chispa de inspiración brilló en sus ojos. «Papá, ¿y si utilizamos parte de la tierra para crear algo así? Un espacio en el que podamos construir, no solo cosechar», propuso. Su propuesta encendió mi curiosidad, y aunque inicialmente me resistía a abrirme a la idea, la visión de Juan me hizo reflexionar sobre la vitalidad de la creatividad. Pero, ¿qué pasaría con la agricultura? La esencia de nuestra familia siempre ha sido la siembra, respondí, tratando de equilibrar ambos mundos. Podríamos hacer ambas cosas, sugirió, y en su tono había un impulso de deseo que no podía ignorar. Así comenzamos un viaje juntos, diseñado por una mezcla de sueños. Pasamos horas discutiendo cómo transformar parte de nuestros terrenos en un espacio multifuncional, donde las personas podrían disfrutar de la naturaleza, el arte y la comunidad. Con cada conversación me daba cuenta de que este proceso, aunque incómodo, estaba empezando a unirnos cada vez más. La transición era una mezcla de desafíos y oportunidades, un experimento en el que tomábamos riesgos juntos. Poco a poco, la idea avanzó hacia la acción. Hicimos un plano y comenzamos a diseñar el espacio. Juan empezó a buscar financiamiento, mientras yo trabajaba en el resto del campo, asegurándome de que la parte agrícola siguiera viviendo. Las mañanas eran un torbellino de emociones, la adrenalina de lo nuevo junto con el sudor de lo conocido. A veces nos sentábamos en la vieja mesa de la cocina, con nuestra madre preparándonos algo de comer mientras discutíamos los próximos pasos. Clava su mirada en nosotros, parecía silenciosamente aceptar y alentar nuestra nueva aventura. Ella siempre había creído en el poder de la unión familiar. La tierra será una forma de vida, tanto como el café o el espacio de arte que quieren construir. No olviden que todo forma parte de un mismo ciclo, decía con sabiduría, y esas palabras reverberaban en mis pensamientos como un suave recordatorio. Con el tiempo, el viejo planteo de las tradiciones fue tomando forma. Durante días enteros trabajamos juntos, Juan y yo, uniendo nuestras manos en la tierra y levantando el nuevo espacio, pero al mismo tiempo manteniendo un diálogo constante sobre nuestras ideas y deseos. Ya no eran solo emociones desprendidas, sino el marco que forjaba un futuro donde ambos teníamos cabida. Un día, mientras excavábamos el terreno, Juan se detuvo y me miró. «Papá, a veces me arrepiento de haberte planteado la idea de vender. Este proceso me ha hecho darme cuenta de muchas cosas, sobre mí mismo y sobre nuestra relación», confesó con la voz ligeramente temblorosa. Los ojos se le llenaban de lágrimas, y en ese instante entendí que habíamos comenzado a sanar. La carga de la ambición solitaria se había desvanecido para él, y había emergido un nuevo propósito. A medida que el espacio comenzaba a cobrar vida, dedicamos una parte específicamente al cultivo. Quería que siempre recordáramos de dónde venimos, la esencia que era parte de nuestro legado. Nos encontrábamos todos los días rodeados por árboles y flores que la tierra nos ofrecía con cariño. Juntos plantamos hortalizas, flores e incluso pequeñas plantas frutales y decorativas, creando un entorno amigable que reflejara lo mejor de ambos mundos. El día de nuestra inauguración llegó rápidamente. Estábamos nerviosos y emocionados, esperando a que los vecinos y amigos
se reunieran para compartir el fruto de nuestra obra. Algunas caras que no había visto desde hacía tiempo se acercaban, y recordé cuán fuerte era la comunidad que habíamos cultivado a lo largo de los años. La gente comenzó a llegar, trayendo consigo sonrisas y curiosidad. El olor a tierra recién labrada y el sonido de las risas resonaban como música en mis oídos. La inauguración fue un éxito. Los colores vibrantes de las flores rodeaban el espacio, y el aroma de la comida cocinándose en una parrilla cercana atraía a los visitantes. La conversión de la tierra en un lugar donde la comunidad podía unirse, disfrutar y conectar parecía un pequeño milagro. Durante esa noche, mientras compartíamos risas y recuerdos con amigos, vi a Juan mezclarse con los otros jóvenes, compartiendo su entusiasmo. Ahí estaba un nuevo hilo tejido en nuestra relación, un entendimiento mutuo, una celebración de la vida y la tierra que habíamos defendido. Cuando por fin se apagaron las luces y el bullicio de la noche se desvaneció, quedó una calma hermosa, pero fuerte. Sabía que, a partir de ahora, el camino que habíamos trazado entre los dos no era solo un camino hacia un sentido de pertenencia, sino un camino hacia la creación conjunta de una narrativa de esperanza para nuestro futuro. «Hicimos algo bueno, Juan», le dije, mientras ambos mirábamos hacia el horizonte iluminado por la luna. En el eco de esas palabras, supe que habíamos encontrado nuestra propia forma de redención, la posibilidad de encarnar nuestro legado en nuevas historias mientras honramos al pasado. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, una nueva sensación de paz se estableció en lo más profundo de mi ser. Había dejado ir la lucha interna y en su lugar florecía una relación renovada. Las palabras de Clara resonaban nuevamente en mi mente. La tierra es una forma de vida. Comprendí que habíamos creado un nuevo tipo de vida, que los ciclos, aunque cambiantes, siempre traen consigo nuevas oportunidades para crecer, aprender y amar. Los días posteriores a la inauguración del nuevo espacio comunitario fueron para nosotros un tiempo de conexión y renovación. La primavera llenaba el campo de luz y color, mientras Juan y yo nos sumergíamos en nuestro trabajo, cultivando no solo la tierra, sino también nuestra relación. Habíamos dejado atrás las tensiones pasadas y comenzábamos a construir juntos un futuro que unía nuestras visiones. Un día, durante la recolección de tomates, un desconocido apareció en nuestra propiedad. Era un hombre bien vestido que se presentó como representante del gobierno municipal. Noté su rostro amable, pero había en él una preocupación que no podía ignorar. «Pedro», comenzó, «debo hablarles de un proyecto que afectará sus terrenos». A medida que explicó que una nueva carretera se proyectaba para pasar por parte de nuestra tierra y la de los vecinos, el nudo que se formó en mi estómago aumentó. «¿Es inminente?», pregunté, tratando de mantener la calma mientras la incertidumbre comenzaba a acecharme. «Sí, lamentablemente», respondió. «Es un proyecto destinado a mejorar el acceso, pero entiendo que puede causarles problemas». Mientras hablaba sobre compensaciones, mi mente se llenaba de incertidumbre. Todo lo que habíamos construido estaba en peligro. Justo en ese momento, vi a Juan acercarse y su expresión cambió al escuchar la conversación. La tensión entre nosotros se hizo palpable. Juan no tardó en expresar su descontento. «Esto no puede suceder. Hemos construido algo aquí», decía, y su pasión por lo que habíamos creado era evidente. El hombre sugirió que hiciéramos un frente común con la comunidad para luchar contra el proyecto. Reunir firmas o hacer una petición podría ser efectivo, propuso con seriedad. Consciente de la urgencia, comenzamos a movilizar a nuestros vecinos. Las conversaciones se intensificaron y se formó un sentido de unión en torno a la defensa de nuestro espacio. Reunimos a todos en un gran encuentro en el espacio que habíamos creado, y el amor y la pasión por la tierra se hicieron palpables. Todos compartieron sus historias, y el deseo de proteger lo que habíamos edificado se volvió un grito colectivo. La noche de la asamblea fue electrizante. La sala se llenó de rostros conocidos, todos ansiosos por unirse en esta nueva lucha. Hablamos de la importancia de nuestra comunidad y de lo que significaba el espacio que habíamos creado. Un hogar, un punto de encuentro, un legado. Mientras escuchaba las voces alzarse, una sensación de entusiasmo me invadió.
Esto era más que solo preservar la tierra. Era defender un hogar donde las generaciones futuras podrían crecer y encontrar su propio refugio. La determinación se entrelazaba con la esperanza, uniendo a todos en un propósito común. Al final de la reunión, Juan y yo nos miramos, y ambos entendimos que este nuevo desafío no sería fácil, pero estábamos juntos en esto. Habíamos aprendido a encontrar fuerza en la adversidad, y la unión con nuestros vecinos era la clave para seguir adelante. Este ciclo de lucha y renacimiento se sentía como un viaje compartido, uno que nos conectaba de maneras que nunca imaginé. Mientras nos íbamos a casa esa noche, sintiendo el peso del futuro sobre nuestros hombros, supe que nuestra historia aún estaba lejos de terminar. Habíamos forjado un vínculo más fuerte entre nosotros y con la comunidad. Un camino lleno de incertidumbres nos aguardaba, pero sabíamos que juntos podríamos enfrentar lo que viniera. La vida, con todas sus complicaciones, seguía siendo una razón para luchar. Y así, con el corazón lleno de un nuevo sentido de propósito, nos dirigimos a nuestro hogar, decididos a defender el legado que habíamos construido. El nuevo día comenzó con la luz dorada del amanecer que se filtraba a través de las ventanas. Mientras me despertaba, una mezcla de ansias y nerviosismo llenaba mi mente. La asamblea de la noche anterior había despertado un fuego en nuestros corazones, y la decisión de presentar la petición ante la Junta Municipal se sentía como un gran paso hacia lo desconocido. Miré a Juan aún dormido y supe que este día marcaría un hito en nuestra historia. Preparé el desayuno con un sentido de propósito renovado. Al sentarnos juntos, conversamos sobre la importancia de nuestra lucha. Las palabras de nuestros vecinos seguían resonando en mí. Cada testimonio era un recordatorio de que esta no era solo una batalla personal, sino un esfuerzo colectivo por preservar lo que significaba tener un hogar como comunidad. Qué bonito es ver cómo todos se unieron por esta causa, comenté mientras servía café. Juan sonrió, sus ojos brillando con vigor. Cuando el sol estaba en su punto más alto, caminamos hacia el espacio comunitario, donde habíamos convocado a todos para preparar la presentación. El aire vibraba de emoción y determinación. Cada rostro reflejaba un compromiso inquebrantable. Necesitábamos ser claros y concisos. La idea era que nuestra voz resonara con fuerza. La historia de aquella tierra, el valor de nuestra comunidad y cómo la carretera amenazaba no solo nuestro espacio, sino nuestro sentido de pertenencia. Nos organizamos en pequeños grupos, revisando la redacción de la petición. Con cada oración que creábamos, la unión entre nosotros se fortalecía. Era como si el peso del mundo se aligerara al compartir nuestras historias y ansias por un futuro mejor. Recordé las palabras de un vecino mayor, quien había hablado con tal fervor sobre el legado que deseaba dejar a sus nietos. La esperanza se sembraba entre nosotros y cada uno se sentía impulsado a ser parte del cambio. Mientras caía la tarde, nuestro grupo se sentó en un círculo, manos unidas y corazones latiendo al unísono. Revisamos cada punto de la petición, asegurándonos de que cada voz estuviera representada. Había un definido sentido de urgencia, pero también una calma que provenía del hecho de que estábamos juntos en esto, defendiendo algo que amábamos profundamente. Al término de la reunión, la decisión era clara. Al día siguiente, leeríamos la petición ante la Junta de la Municipalidad. La mezcla de emoción y temor nos envolvía, pero había una certeza. Esto no era solo el inicio de un proceso administrativo, era el inicio de un nuevo capítulo en nuestra historia. Al volver a casa, la noche era testigo de nuestras esperanzas. Juan me miró con una mezcla de tensión y emoción. ¿Crees que realmente funcionará, papá?, preguntó, su voz un poco titubeante. No lo sé, hijo, respondí con sinceridad, pero lo que hemos hecho juntos es ya un paso hacia el triunfo. Yo también tenía mis dudas, pero sabía que la unión que habíamos forjado no era solo un capricho, era una fuerza poderosa. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, me di cuenta de que nuestras acciones eran más que un simple intento de detener un proyecto de carretera. Era una búsqueda de identidad, de dignidad y de restaurar la conexión con nuestras raíces. Había amor en cada toma de decisiones, en cada palabra escrita, y eso le daba un valor incalculable a nuestra lucha. El amanecer trajo consigo un aire fresco y enérgico.
Mientras me vestía, un nuevo sentido de determinación me envolvía. Sabía que enfrentaríamos resistencia, pero había una certeza inquebrantable de que nuestra comunidad se elevaría por encima de los desafíos. En el camino hacia el lugar de la junta, miré a Juan y le dije: hoy no solo defendemos nuestra tierra, defendemos nuestras historias y nuestras esperanzas. Con cada paso que dábamos, sentía cómo la historia resonaba en nuestra piel. Independientemente de lo que ocurriera, estábamos haciendo sentir nuestra voz. La vida había traído sus pruebas, pero también sus bendiciones en forma de comunidad. Así, inmersos en la rutina habitual, comenzamos a escribir un nuevo capítulo en la vida de nuestro hogar. Un capítulo dedicado a la lucha, a la unión y a la esperanza que florecía con cada palabra pronunciada y cada acción compartida. La vida, después de todo, nunca deja de enseñarnos. Llegamos al edificio del ayuntamiento con el corazón acelerado y un mar de emociones en el pecho. La fachada imponente y la entrada adornada con banderas nos hicieron sentir pequeños, casi insignificantes, pero la energía compartida entre nosotros era inquebrantable. La multitud de vecinos que se reunió a nuestras espaldas se mantenía firme, como un muro humano que nos empujaba hacia adelante. Cada uno de ellos era una historia y un sueño, y hoy con nuestra voz encarnábamos la esperanza de todos. En la sala de la junta, el ambiente era tenso. Las sillas estaban dispuestas en un semicírculo y frente a nosotros, los miembros del consejo se sentaban con expresiones serias y atentas. No era la primera vez que escuchaban protestas, pero era la primera vez que éramos tantos, unidos por un mismo propósito y un mismo deseo. Mientras hacíamos fila para presentar nuestra petición, el murmullo de la sala se desvaneció en un susurro y las miradas se centraron en nosotros. Me encontraba en la fila, sintiendo cómo la adrenalina corría por mis venas. «Juan, recuerda, estamos aquí para hablar por todos», le dije intentando infundirle valor. Él asintió, apretando su puño con determinación. Las manos de los demás vecinos estaban entrelazadas, llenas de fortaleza. Habíamos practicado nuestra presentación varias veces. Sabíamos que debía ser clara y emotiva. Cuando finalmente nos tocó el turno, tomé aire y caminé hacia el podio junto a Juan. La sala se llenó de un silencio profundo, y en ese instante entendí que cada mirada representaba una historia que teníamos que contar. Comencé a hablar, describiendo no solo la lucha por la tierra, sino el profundo sentido de comunidad que habíamos forjado. Hablé de las noches de reunión, de las risas compartidas, de los sueños de un futuro que incluía a todos, y de cómo la carretera amenaza eso todo. La voz me temblaba cuando mencioné el legado que deseábamos dejar a nuestros hijos. No estamos aquí solo para detener un proyecto, estamos aquí para defender nuestro hogar, nuestro legado, nuestra identidad, terminé, sintiendo una mezcla de liberación y vulnerabilidad. Miré a Juan, cuyos ojos brillaban con emoción y orgullo. Él también había crecido en esos momentos. Juan tomó el micrófono después de mí, su voz firme y clara. Había visto mucho más de lo que yo había vivido, y su perspectiva era valiosa. Cada uno de nosotros tiene una historia que contar, expresó, evacuando su temor como si ya no existiera. Relató cómo la comunidad había cambiado su vida, cómo ese espacio representaba esperanza y oportunidades para todos. La sala quedó en silencio absoluto, como si cada palabra pronunciada llenara el aire con energía palpable. Cuando terminamos, un aplauso estalló en la sala. Era un aplauso lleno de amor, de unión, de identidad compartida. La gente de la comunidad nos estaba respaldando, y eso era un bálsamo para el alma. Caminaron una vez más, y al observar la reacción de los consejeros, noté que sus caras se habían suavizado. Tal vez estaban escuchando, tal vez se estaban conectando con nosotros. Las horas siguientes pasaron en debates y preguntas. Cada miembro del consejo parecía interesado en las anécdotas y en las preocupaciones de la comunidad. Este no era un combate vacío, esto era una conversación genuina que acogía nuestras historias. A medida que avanzaba el debate, las miradas antes cínicas comenzaban a cambiar. La decisión no se tomaría de inmediato, pero parecía que habíamos sembrado una semilla. Al final de la audiencia, dejaron claro que se tomarían en cuenta nuestras preocupaciones
y se comprometieron a estudiar el proyecto más a fondo antes de tomar una decisión final. Al salir, la sensación de logro era contagiosa. La comunidad había hecho oír su voz de manera efectiva, y aunque la lucha no había terminado, sabíamos que habíamos dado un paso significativo hacia adelante. Al caminar hacia casa, rodeados de nuestros vecinos, la conversación era bulliciosa y llena de esperanza. La emoción se entrelazaba con las risas, convirtiendo lo que podría haber sido un día oscuro en un auténtico festejo de nuestra unión. Esa noche, mientras me sentaba con Juan a cenar, el peso del día todavía estaba presente, pero se mezclaba con una profunda satisfacción. «Lo hicimos, papá», dijo con una sonrisa que iluminaba su rostro. «Sí, lo hicimos», respondí, sintiendo una oleada de gratitud. En ese momento, me di cuenta de que la lucha por nuestra tierra había creado un lazo que jamás se rompería. Nuestra historia aún tenía mucho más por contar, y mientras el futuro se abría ante nosotros, comprendí que la verdadera victoria no estaba solo en lo que podríamos o no conservar, sino en la vida, el amor y la comunidad que habíamos cultivado y que resonaría en cada rincón de nuestro hogar. Los días siguientes se convirtieron en una mezcla de ansiedad y esperanza. Aunque el consejo había prometido revisar nuestras preocupaciones, las dudas comenzaban a acecharme. Cada mañana despertaba con el eco de las palabras pronunciadas en el ayuntamiento. Las voces de mis vecinos resonaban en mi mente, pero la incertidumbre también se colaba en mi corazón. ¿Habríamos realmente hecho lo suficiente? ¿La comunidad permanecería unida incluso si el resultado no era el que deseábamos? Sin embargo, la vida en el barrio continuaba. Los niños salían a jugar, las madres intercambiaban recetas, y los hombres se reunían en la plaza para compartir sus historias. Había un aire de resiliencia que impregnaba nuestro hogar. Esa cotidianeidad contrastaba con la ansiedad que me invadía en lo más profundo y decidí que debía mantener la esperanza viva. Una tarde, mientras paseaba, me encontré con doña Clara, una anciana que era símbolo de nuestra comunidad. Con su andar pausado pero seguro, se acercó a mí. «Hijo», me dijo con su voz suave, «la verdadera esencia de nuestro hogar no radica solo en la tierra que habitamos, sino en la conexión que hemos forjado. Recuerda que hemos luchado antes y siempre hemos encontrado el camino». Sus palabras me llenaron de consuelo y sabiduría. A medida que se acercaba la fecha en la que el consejo anunciaría su decisión, la comunidad se reunía una vez más. Juan y yo organizamos otro encuentro, esta vez para compartir no solo las noticias, sino también para alentar la unidad que habíamos cultivado. Con cada historia que se compartía, las preocupaciones se desvanecían, dejando espacio para la esperanza. El día del anuncio llegó con los cielos nublados, como si el universo sintiera el peso de nuestra ansiedad. Nos congregamos frente al ayuntamiento, nuestros rostros reflejando tanto la expectativa como el temor. Miré a mi alrededor y vi a mis vecinos, algunos con flores y otros con pancartas que escribieron con esfuerzo. La unión era palpable, éramos más que una manifestación, éramos un movimiento que reclamaba su lugar y su voz. Cuando finalmente los miembros del consejo salieron a la terraza, el bullicio se detuvo. El alcalde, con semblante serio, pero con un brillo en los ojos, comenzó a hablar. Sus palabras fueron cautelosas al principio, pero luego, lentamente, se transformaron en un mensaje de comprensión. El consejo había decidido suspender temporalmente el proyecto de la carretera, dando tiempo para una revisión más completa y para escuchar las inquietudes de la comunidad. El estallido de alegría que siguió fue indescriptible. Los abrazos, las risas y los gritos de celebración se mezclaban en el aire. Aunque era solo un primer paso, se había hecho justicia y nuestra voz había sido escuchada. Miré a Juan, quien brillaba de felicidad, y supe que esa victoria era un testamento de nuestra lucha conjunta. Al caer la tarde y después de las celebraciones, reflexioné sobre el camino recorrido. Habíamos empezado como un grupo de vecinos, cada uno con sus propias historias, pero al final nos habíamos convertido en una familia. La lucha por nuestra tierra había tejido un lazo irrompible entre nosotros. Recordé las palabras de doña Clara y comprendí que, aunque en el horizonte aún había desafíos,
Habíamos sembrado las raíces de una comunidad más fuerte y unida. Era un día para recordar y al mismo tiempo un día para seguir luchando. La verdadera victoria era entender que, a pesar de las adversidades, siempre había esperanza. Con ese pensamiento en el corazón, me dirigí a casa junto a mi hijo, sintiendo que nuestras historias resonarían por generaciones. Mientras la luz del sol se ocultaba lentamente, supe que nuestra historia aún estaba lejos de terminar. Cada uno de nosotros tenía un papel que desempeñar y juntos, con amor y fe, continuaríamos defendiendo nuestra tierra, nuestro hogar. Así, en la intimidad de la noche, bajo el manto de estrellas brillantes, me dormí con una sonrisa. La vida había enseñado que siempre hay razones para seguir adelante, y en el eco de nuestras voces, la esperanza florecería eternamente, recordándonos que la lucha por lo que amamos jamás se hace en vano.